bienvenidos de nuevo a la segunda temporada de nuestras Expert Talks, una iniciativa de eTech Evolving Education, donde debatimos, reflexionamos y compartimos conocimiento en torno a las tendencias, tecnologías e innovaciones que están revolucionando el futuro de la educación en México y América Latina. Quiero extenderle una cordial invitación a las empresas, instituciones, escuelas y universidades de los sectores público y privado del ecosistema educativo a participar en nuestra edición 2022 de eTech Evolving Education, que se realizará del 7 al 9 de julio en el Centro Expositor de Puebla, México. Allí nos reuniremos con líderes y expertos del sector educativo a nivel global con el objetivo de regenerar para co-construir la educación del futuro ante la nueva realidad. La inteligencia artificial es una de las tecnologías más poderosas para hacer frente a los grandes desafíos que afronta hoy en día el sector educativo, no solo para desarrollar modelos de enseñanza y aprendizaje innovadores, sino para acelerar la transformación digital educativa hacia esquemas más resilientes, inclusivos, eficientes y sostenibles. Hoy, durante nuestra Expert Talk, abordaremos junto a dos grandes expertos los retos y oportunidades de la inteligencia artificial. Es un honor presentarles a Cecilia Frontera, CEO de Educadores Transmediáticos, y a Yuri Armando Rangel, vicepresidente comercial global de Cypher Learning. Bienvenidos Cecilia y Yuri, y es un gusto tenerlos en esta conversación de nuestras Expert Talks. Muchísimas gracias, Marta. Muchas gracias por la invitación, un placer compartir este espacio con vos y con Yuri. Esperamos que sea una instancia enriquecedora para todos. Claro que sí. Muchísimas Cecilia. gracias, Marta. Un gusto para estar y poder compartir en este espacio con Cecilia, con todos ustedes. Realmente muy entusiasmado porque es un tema muy amplio, muy divertido y muy relacionado al tema de educación y el cómo aprendemos. Muchas gracias y pues adelante. Al contrario, a ustedes muchas gracias por aceptar esta invitación. Para iniciar, me gustaría que nos platicaran qué es la inteligencia artificial y cómo impacta al sector educativo. Iniciamos contigo, Cecilia. Perfecto, muchas gracias. Cuando nosotros hacemos referencia a la inteligencia artificial, tenemos que tener en cuenta que nos referimos precisamente a la simulación de las capacidades cognitivas y del accionar de los seres humanos a través de distintos sistemas y máquinas, como pueden ser, por ejemplo, los robots. Con respecto a cómo impacta en la educación, podemos ver que a través de la inteligencia artificial lo que se promueve es el desarrollo de prácticas de enseñanza y aprendizaje innovadoras, precisamente por el tipo de herramientas con las que nosotros podemos contar, como ser plataformas, chatbots, entre otros, que luego vamos a profundizar en esas temáticas. Y también se puede pensar que la inteligencia artificial, un tema que está muy en boga por un montón de cuestiones, promueve de a poco el desarrollo del objetivo de desarrollo sostenible número 4, que es aquel que se vincula precisamente con garantizar una educación que sea inclusiva, equitativa y de calidad, y que promueva el aprendizaje a lo largo de toda la vida de todas las personas. Excelente, Cecilia. ¿Y qué nos puedes decir al respecto, Yuri? Yo nada más para complementar un poco, desde nuestra perspectiva como un proveedor de tecnología también nosotros, es muy claro que la inteligencia artificial hoy lo que nos presenta es formas innovadoras de aprender y datos que nos permiten tomar decisiones con un poco más de certidumbre. O sea, ¿cómo consolidamos esto? Yo le pongo que es al final herramientas para aprender y tomar decisiones y que nos ayudan también a aprender mejor. ¿Por qué? Porque vamos a tener forma de conocer la historia, el presente y en base a eso tomar las decisiones predictivas hacia el futuro. Y esto está al 100% relacionado con el tema de educación en todo el mundo. Qué interesante, Cecilia. Yuri, definitivamente es una tecnología emergente que puede beneficiar mucho a los nuevos modelos de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, en este sentido,
¿Cuáles son los principales desafíos para aplicar la inteligencia artificial en la educación y cuáles, por supuesto, las oportunidades? Adelante contigo, Yuri. En el caso nuestro de Cypher Learning, uno de los retos principales es que para construir un modelo efectivo de inteligencia artificial, realmente se requieren muchos datos y esa es la base, o sea, cómo vamos a manejar esta cantidad de datos. Y en esto hablamos de retos en el que para los temas de educación, el contenido y el mapeo de este contenido, de acuerdo a ciertos parámetros, hoy todavía representa en diversos ámbitos diversos retos específicos. Por ejemplo, si estamos hablando que la tendencia en el mundo es de movernos hacia modelos basados en competencias para el desarrollo de las mismas competencias en el tema de educación, nuestro contenido tiene que estar mapeado y ordenado de forma que esas competencias se van reflejando dentro de estos contenidos. Y esto al final también nos exige el entender las competencias del individuo y tener los elementos para poderlas evaluar de manera adecuada durante su proceso de aprendizaje y contrastarlo con la historia y con los conceptos que tenemos. Entonces, hoy no contamos todavía con esos elementos históricos que nos permitan hacer esta conexión entre las competencias con las que se cuentan actualmente por parte de nuestros estudiantes, las competencias con las que los queremos contrastar, y esto requiere estandarización de competencias, y al final ese contenido con el que podamos construir esta facilitación de proveer un tema como recomendaciones y al mismo tiempo que nos reflejen de manera predictiva el éxito de un estudiante dentro de un proceso específico de aprendizaje o la manera remedial en la que lo podemos estar apoyando en un punto muy específico de su proceso. Entonces, son como muchos elementos para estimular el aprendizaje, para facilitar la enseñanza, para medir el desempeño y sobre todo para aumentar la competitividad en un ambiente que va a estar midiendo y tratando de subir el estándar constantemente a través de esta medición de datos y asociación, mapeo de contenido con estas competencias estandarizadas que tenemos que seguir. Gracias, Yuri. Y bueno, Cecilia, ¿tú qué opinas al respecto? Sí, sumado a esto que comentaba Yuri, y basándonos en el ámbito educativo, yo considero también que uno de los grandes desafíos consiste en las brechas, sobre todo digitales, a las cuales muchas instituciones se enfrentan. ¿Por qué? Porque no todas tienen el equipamiento necesario, los recursos, los dispositivos y la conectividad propia para poder desarrollar este tipo de inteligencia. Sumado a eso, también considero que uno de los grandes desafíos es la formación de los docentes y de los estudiantes, y me refiero a una formación crítica, consciente, que todos los agentes educativos sepan cuáles son los beneficios, las oportunidades, pero también los desafíos que presenta implementar inteligencia artificial dentro del aula. Y sumado a esto, muy vinculado con esto, creo que un gran desafío que se vuelve luego también una oportunidad es la inclusión de la inteligencia artificial en los diseños curriculares, en los programas de estudio. Hace unos cuantos años ya se viene hablando de este tema, pero nos seguimos encontrando con que no cambian los planes de estudio, no cambian los diseños curriculares, entonces estamos educando a niños, jóvenes y adultos también en programas de formación que realmente no atienden a las demandas y a las necesidades académicas y laborales del mundo en el cual nosotros nos movemos, que es un mundo hiperdigitalizado, primeramente, globalizado y que realmente es muy cambiante y muy competitivo. Entonces me parece que un gran desafío sería comenzar a implementar en los programas de estudio este tema que es tan relevante. Claro que sí, Cecilia, un tema muy importante que debe estar dentro de la agenda educativa. Ya que hablas de los beneficios de la inteligencia artificial, precisamente esta tecnología, ¿cómo beneficiaría a estudiantes, docentes y, por supuesto, a instituciones educativas? Si nos puedes dar tu visión, por favor, Cecilia. Sí, con mucho gusto. Considero que en cuanto a los beneficios podemos hablar de que la inteligencia artificial puede asistir al docente.
Plataformas como Moodle, por ejemplo, ayudan a los educadores precisamente a facilitar su tarea en cuanto a la automatización de labores que son rutinarias o repetitivas. Sumado a eso, se ofrece a través de la educación virtual, por ejemplo, esta asistencia a través de los chatbots, que está muy de moda incluso en las empresas, seguramente, bueno, Yuri lo tendrá también, los asistentes virtuales cuando intentan comunicarse con nuestras empresas, bueno, siempre hay algún chatbot disponible por cualquier inquietud que posean los clientes, ¿no? Y también hay una personalización del aprendizaje. Es decir, se adapta la inteligencia artificial a las características de los estudiantes. Una inteligencia artificial, un sistema que responde a esto, por ejemplo, es Snappet. Es una herramienta que personaliza el aprendizaje de los estudiantes. Y también hay otros recursos que miden el progreso y el desempeño de los estudiantes dentro de la instancia formativa. Considero también que cuando surge una necesidad, la inteligencia artificial aparece, se adapta y responde a ella. Y en el caso de las instituciones que pueden implementarla, lo que sucede es que aumentan su competitividad y realmente la oportunidad de ofrecerle a todos sus agentes educativos una educación de calidad y que los integre a todos. Excelente, Cecilia. Y en el caso de Cypher Learning, Yuri, ¿qué beneficios han detectado? Primero, algo que es parte de lo que nosotros ofrecemos. Nosotros tenemos una plataforma NIO que justamente lo que va ofreciendo es un sistema flexible y adaptable. Y yo creo que ese es uno de los retos que están enfrentando muchas tecnologías dentro de este entorno. Bien lo mencionaba Cecilia, todos estos chatbots, todos estos sistemas que reaccionan delante de cierta tendencia de datos. Nosotros necesitamos entender que esta inteligencia artificial en muchas ocasiones entendemos que necesitamos las supercomputadoras que estén analizando el Big Data desde el momento uno y crear toda esta infraestructura que represente el empezar a adoptar estas prácticas. Y como decía Cecilia, tenemos que empezar primero por entender los planes curriculares y cómo vamos a mapearlos. Por eso hablo yo de un mapeo, como un entender cómo vamos a ser facilitadores de la adopción de mejores prácticas en el proceso de aprendizaje y toma de decisiones dentro de esto. Y es justamente ahí donde vamos a ayudar a los estudiantes y a los docentes. O sea, cómo pueden aprender mejor, cómo podemos acercar esta relación al estudiante y cómo podemos capacitar a nuestros docentes y empoderarlos con diferentes herramientas para que hagan su labor de manera más sencilla y más adecuada a la realidad que está enfrentando. A través de esta pandemia aprendimos que, pues si no teníamos o no queríamos esta parte de esta brecha digital, romperla un poco, pues no nos quedó de otra. Tuvimos que empezar a tomar pasos y la inteligencia artificial va a ser muy proactiva dentro de este proceso y podemos comenzar con modelos de aprendizaje adaptativo donde vamos a ir llevando a una experiencia que cada vez sea más inmersiva dentro del proceso mismo de aprendizaje, que es a donde tendemos a atraer un entorno que hoy nuestras nuevas generaciones están muy acostumbradas a todos estos metaespacios, donde para ellos es como más entendible entenderse, moverse y comunicarse, que es justamente el beneficio que queremos ir logrando poco a poco. Cypher Learning lo que genera es, tenemos una plataforma de nivel mundial, es extraordinaria, pero lo que generamos son ecosistemas funcionales alrededor de las instituciones educativas. Puedes tener mucha tecnología, pero si estás en una escuela rural sin conectividad, pues no es funcional. Nosotros lo que ofrecemos, por ejemplo, es un dispositivo que podemos colocar en esa institución y empieza a proveer lo básico de conectividad localizada y enfocada a través de este dispositivo donde le damos acceso a contenido relevante para el docente. Entonces el maestro, a través de tu teléfono celular o a través de una computadora sin un alto performance, le vamos adecuando esta tecnología y empezamos a hacer esa captura de datos que después se va a traducir en mejores procesos de evaluación, en empoderamiento del mismo docente. Y claro, la clave, como también lo mencionaba Cecilia, es
pues tenemos que capacitar a estos docentes. O sea, la inteligencia artificial está basada en este mismo conocimiento de cómo la usamos para nuestro beneficio y para facilitar estos procesos. Por eso mencionaba que es, para mí la inteligencia artificial en el proceso de educación es cómo aprendemos mejor. ¿Sí? Y hoy todas estas herramientas que hay nos permiten y nos dan la flexibilidad para vamos adoptándola poco a poco. Y en Cypher Learning justamente trabajamos en esto. Adoptemos tecnología de acuerdo a las necesidades puntuales, ya sea de un ministerio de educación, de una institución educativa bajo sus condiciones, y escuchemos la necesidad también para grandes redes educativas y académicas, donde a través de esto mismo podemos aprender a cómo conectarnos y comunicarnos de manera más eficiente y asociado a los planes y programas de estudio específicos que tenemos que evolucionar, cómo vamos a ir vinculando estas competencias a esos planes y esos planes a estas nuevas competencias que hoy se presentan hacia el, ya no digo yo el futuro, hoy necesitamos esas competencias ya y tenemos que empezar a generarlas lo más pronto posible, que es reducir en lo más posible esta brecha digital. Claro, Yuri, la tecnología como la gran facilitadora durante esta contingencia, pero siempre pensando en adaptarla a las necesidades de niños, niñas, jóvenes y por supuesto docentes. El consenso de Beijing sobre la inteligencia artificial y la educación de la UNESCO establece como recomendación una utilización ética, transparente y comprobable de datos y algoritmos con la inteligencia artificial. Sin embargo, hay mucha polémica alrededor de estos tres factores. ¿Es tan complejo como suena? Adelante contigo, Yuri. Sí, sí, y vuelvo al tema de qué tanto queremos profundizar y hasta dónde queremos ir. Y hemos encontrado muchos espacios sociales, las redes sociales es el mejor ejemplo, y tan complejo como las grandes polémicas de estas macro redes sociales que empiezan a entrar en estos meta universos y meta espacios y le llaman de muchas formas, donde la capacidad de compartir información, que es lo que nutre la inteligencia artificial, no se encuentra totalmente regulada y lo que es más importante, los docentes y los estudiantes desconocen, no están entrenados para entender, ok, esta es la información que yo debo de proveer para lograr esta experiencia. Y bueno, hay prácticas no éticas que se encuentran en diferentes mercados donde toman la información por tomarla y se utilizan para otros fines comerciales o no comerciales, o que no son exactamente tan aceptables, ¿no? Y que en este sentido yo creo que todavía nos falta definir políticas de buen uso y mejores prácticas, donde tenemos que cuidar la información de nuestros niños. Y que pese a que existen regulaciones como FERPA en los Estados Unidos, todavía yo creo que hay muchos países donde tenemos que entender que hay un límite cuando hablamos de educación y cuando hablamos de menores de edad, donde los primeros que tenemos que aprender somos los docentes en el cómo vamos a proteger esa información, cómo vamos a proteger a nuestros niños y dónde vamos a poner las barreras de esta adopción, que es justo también de lo que hablaba. O sea, la adopción somos responsables, pero para eso nos tenemos que entrenar y debe haber una conciencia de la inteligencia artificial es muy útil, de verdad muy útil. A mí me gusta mucho, pero tenemos que aprender a guiar a nuestros docentes y a nuestros estudiantes en el límite de lo que es correcto y lo que debemos de permitir, y a nuestros gobiernos en apoyarlos y asesorarlos en hacer mejores políticas que nos permitan tener un control eficiente de esta información y de la privacidad de la información misma que estamos manejando, porque además pues, la mayoría de nuestros estudiantes son menores de edad y esa información debemos de darle esta alta prioridad, ¿no? Claro que sí, Yuri, muy interesante tu aporte. Y en tu caso, Cecilia, ¿qué nos puedes decir al respecto? Sí, complementando esto que comentaba Yuri, y algo que tenemos que tener en cuenta y es fundamental dejarlo claro, es que la inteligencia artificial por sí misma no es ni buena ni mala. Lo que es bueno o malo es lo que hace el ser humano con esa herramienta que tiene. Así es. Entonces, esto que comentaba él es sumamente relevante porque fíjense que
Con respecto a esto del consenso de Beijing, la UNESCO también, dentro de todas las documentaciones, creó la guía ética para el uso responsable de la inteligencia artificial. Y uno de los ejes que plantea es que la inteligencia artificial debe estar centrada en el ser humano. Volvemos a lo mismo. Nosotros le otorgamos determinado poder a las máquinas. Y vuelvo un poco a lo que sostenía Yuri. ¿Hasta dónde vamos a otorgar ese poder? ¿Qué es lo que estamos haciendo con estas herramientas? El ser humano, que es quien programa y que determina las acciones o las tareas de las máquinas, quien les da la indicación para tal o cual cosa. Pero bueno, aquí entra la ética de la persona, del ser humano, cómo se maneja. ¿Va a informar algo a una máquina para realizar una acción buena o mala? Se han generado muchísimos debates públicos, no solamente la UNESCO, muchísimos gobiernos e instituciones referentes del tema debaten a diario sobre esta cuestión, pero es primordial que nosotros, como seres humanos, también seamos responsables y conscientes de que mucho de lo que sucede pasa por nuestras manos, porque las máquinas las manejamos nosotros. Entonces, fíjense que incluso en esa guía, si ustedes me permiten, aquí yo tomé algunos apuntes, no solamente que debe estar centrada en el ser humano, sino que también prestar atención a la población más vulnerable que, como bien afirmaba Yuri, ¿quiénes son? Los menores de edad y también las personas que presentan algún tipo de discapacidad. Sumado a eso, ¿qué sostienen? Que la inteligencia artificial debe respetar los derechos fundamentales y la regulación aplicada. Y eso muchas veces no sucede, en muchos casos no sucede. También se pide o se solicita que este tipo de herramienta sea técnicamente robusta y fiable y que debe funcionar con transparencia. Y otro aspecto fundamental es que no debe restringir la libertad humana. Fíjense cómo todos estos puntos que están tan interconectados depende de lo que nosotros hagamos con ella. Por eso es fundamental también la capacitación y la conciencia crítica, esto que comentábamos ambos, el formar una ciudadanía consciente y crítica con respecto a estas cuestiones. Por eso es primordial que figuren los diseños curriculares, en los planes de estudio, que se implementen las políticas públicas necesarias y desde nuestros países, desde nuestros gobiernos, tener también no solamente la infraestructura, sino también estos tipos de debates y que se tomen las decisiones pertinentes para que dejen de ocurrir determinadas cuestiones. No es casual que a raíz de que empezó la pandemia, fíjense, ustedes lo sabrán también, cómo aumentaron exponencialmente los ciberdelitos, los hackeos de correos electrónicos de manera masiva y otros accionarios que no están bien. Entonces ahí uno puede pensar, eso es producto del accionar de un ser humano. Y si lo realiza una máquina, porque muchas veces son máquinas quienes están detrás de todo esto, pero ¿quién programó la máquina? ¿Quién le dio la orden? ¿Quién le dio la indicación? Entonces me parece que también es una llamada a reflexionar como humanidad qué es lo que estamos haciendo. Un debate fundamental es, ¿en algún momento la máquina superará al hombre? Y bueno, depende del poder que le dé el hombre y de lo que el ser humano pretenda llegar a lograr con ella. Excelente, Cecilia, definitivamente un tema que nos daría para otra Expert Talk. Sin embargo, me encantaría pasar a estas iniciativas y proyectos que en el caso de educadores transmediáticos, Cecilia, que han desarrollado, e igualmente contigo, Yuri, con Cypher Learning, en instituciones educativas. Muy bien. Nosotros el año pasado pudimos realizar dentro de un equipo de investigación un proyecto de inteligencia artificial con la Andragogy Autonomous University, que es la institución en Estados Unidos donde yo estoy culminando mi maestría en inteligencia artificial, donde un colega de Colombia preparó un proyecto de tesis y lo que él planificaba o mostraba o lo que quería llegar a saber era cómo implementar en su empresa la inteligencia artificial precisamente para automatizar estos procesos académicos para guiar a los estudiantes. Y nuestra intervención en ese caso consistió en investigar distintas plataformas de inteligencia artificial como la plataforma de Google,
TensorFlow, Microsoft Azure y también en otros ámbitos como Reinbird e Infosys NIA, y ver las potencialidades de cada una para luego orientarlo a él y saber, bueno, cuál de estas opciones era la mejor. Y con respecto a otras instituciones ya de nivel secundario, aplicamos todo lo que son también las metodologías STEM, distintas plataformas, la realización de asistentes virtuales, y este año también vamos a realizar algunos proyectos vinculados con esto y también con capacitaciones de robótica, de inteligencia artificial, de programación, todo lo que es metodología STEM, que es tan importante. El tema de la dronótica también vamos a empezar a implementar. Hay muchos proyectos, hay muchas cosas que se pueden hacer, solo que, como bien decía Yuri también y comentábamos, tenemos que adaptarnos a los lugares, a las instituciones y a los estudiantes y sus necesidades. No todos tienen las mismas posibilidades ni la misma infraestructura, pero considero que con el tiempo esto se va a revertir y cada vez más vamos a paliar esta brecha digital para que ese ODS número 4, realmente, que la UNESCO tiene ahí en miras a la Agenda 2030, realmente sea factible de que se lleve a cabo alrededor del mundo, en todos los países y para todos los estudiantes y los docentes, y que nadie quede realmente fuera del sistema. Excelente, Cecilia. Definitivamente iniciativas encaminadas a desarrollar también habilidades para el siglo XXI y los trabajos del futuro, que es a donde, pues, digamos, deberíamos ir mirando. En el caso tuyo, Yuri, ¿qué iniciativas y proyectos han desarrollado con Cypher Learning en instituciones educativas? Y esto, gracias. Y hoy realmente te puedo decir con mucho orgullo, tenemos la fortuna de trabajar con muchas instituciones en todo el mundo, nuestra presencia, tenemos clientes en más de 100 países, y esto yo creo que nos ha generado a nosotros mismos nuestro propio proceso de inteligencia artificial en el entender los datos y la información de los requerimientos y hacia dónde van las diferentes tendencias en diferentes localidades del mundo para empezar a proveer una plataforma que se adecue a estas necesidades. La mayoría de los proveedores de estas tecnologías no están escuchando y simplemente están empujando tecnología para que sea usada y no entendiendo cómo se debe hacer ese proceso de adopción. Entonces, para Cypher Learning ha sido muy importante enfocarnos en construir una plataforma inteligente de aprendizaje que vaya de entender los datos que se producen dentro de las instituciones educativas, es decir, más allá de una plataforma de aprendizaje, como mencionabas, Moodle o algunas otras que hay en el mercado, sino ir un poco más allá y decir, a ver, ¿qué vamos a hacer con esta información que hoy en día son datos de uso de nuestros docentes, de nuestros estudiantes? ¿Cómo vamos a ayudar a mejorar dentro de los procesos de aprendizaje las diferentes iniciativas que se están generando a través de este aprendizaje y este análisis predictivo basado en esta información? Nosotros muy enfocados en el desarrollo de competencias, es aprendizaje basado en competencias, incentivado por estos procesos de inteligencia artificial que hay detrás y que al final se traducen en mejor toma de decisiones en los planes y programas de estudio, que es como tratar de empezar a reflejar esa parte. Y la segunda parte tiene que ver con la generación de sistemas de aprendizaje adaptativo un poco más automáticos. No podemos evolucionar de manera inmediata porque otra vez vuelvo al tema del contenido en el mundo no está todavía mapeado lo suficiente como para hacerlo suficientemente, y menos las instituciones educativas donde sus presupuestos en ocasiones todavía se encuentran restringidos para hacer un mapeo que se adapte a cada una de las variables que vamos a tener dentro de los procesos individualizados de aprendizaje de cada uno de ellos. Entonces estamos acercándonos hacia eso y generando sistemas de recomendaciones muy al estilo de estas plataformas de streaming que hoy nos permiten empezarle a dotar de esta capacidad de poner en manos del estudiante, de acuerdo a sus metas, el contenido que los va a ayudar a llegar a sus objetivos específicos basados en las competencias individuales del estudiante, y que a la vez le dan la flexibilidad de no solo aceptar las recomendaciones, sino de proponerse sus propias metas, y que todo esto se integra en una plataforma inteligente de aprendizaje que les permite llevar un paso adecuado a las necesidades específicas de cada uno de ellos. Esto basado 100%
en lo que nosotros llamamos este proceso de adopción responsable y dirigido, que nuestro mundo es el mundo EdTech, el mundo de poner a la mano no a un ingeniero a trabajar con nuestros docentes, sino a docentes que trabajen con los docentes en el llevarlos de la mano, entendiendo su lenguaje y su forma de aprender inteligente para irlos acompañando en la adopción de estas nuevas tecnologías. Entonces generamos un ecosistema funcional que les ayuda no a solo adoptar nuestra plataforma, al final hay un negocio detrás de esto, pero lo más importante es que los podamos guiar en esta adopción de las nuevas tecnologías dentro de los procesos que se reflejen en sus planes de estudio, en su mejora continua y en este tratar de reducir la brecha digital que hoy vamos encontrando en todo el mundo, no solo en Latinoamérica. Me ha tocado verlo en países desarrollados que tienen muchos retos. Y bueno, en nuestro caso también apoyando mucho este aprendizaje basado en competencias que nos acerca un poquito más a un objetivo, una primera línea de enfoque que nos ayuda a que la inteligencia artificial, empujando el aprendizaje basado en competencias, nos dé una tendencia clara para poder empezar a implementar. Obviamente esto está muy de la mano con todo lo que es toda esta línea STEAM, todas estas mejores prácticas de adopción, pero volvemos al tema de el primer punto de focalización es toda esta información y herramientas están enfocadas en empoderar al docente día a día. Excelente, Yuri, muy interesante lo que nos comentas. Y bueno, se nos acaba el tiempo, Cecilia y Yuri, pero no puedo despedirme sin hacerles esta última pregunta. ¿Cómo reimaginar y regenerar la educación, especialmente en estos momentos donde se encuentra en una crisis sin precedentes, evidenciada aún más por la pandemia por la COVID-19? Adelante contigo, Cecilia. Bien, gracias, Marta. Y yo me imagino esta nueva escuela, la reinvento a diario, ¿no? Creo que eso depende de todos los anhelos y las convicciones que tenemos, pero en general considero que siempre todas apuntan a lo mismo, basándonos en las necesidades de cada institución, de cada docente, de cada estudiante y al contexto particular que nos rodea. Porque atendiendo a esos requerimientos, a esas demandas y esas necesidades, vamos a saber cuál es el camino a seguir. Seguramente, y Yuri lo sabrá, quienes somos docentes, trabajamos en muchas instituciones y cada una tiene un perfil muy marcado y es un contexto distinto. Entonces, reinvento la escuela adaptándome a los contextos de cada una de ellas y no solamente eso, sino también a los recursos de los cuales disponen. Siempre pensando en pos de que podemos ir implementando estas herramientas, así sean mínimas en algunas instituciones, pero por lo menos tener un primer acercamiento a lo que es la tecnología, cuáles son estas nuevas metodologías de enseñanza y aprendizaje que generan beneficios, potencialidades, oportunidades y lo más importante, siempre tratar de incluir a todos, de que la escuela sea inclusiva y equitativa dentro de lo que esté a nuestro alcance, porque hay cosas que dependen de políticas públicas y de otros sectores y de otras personas. Pero quienes somos educadores, creo que a diario aportamos nuestro granito de arena para ver ese cambio reflejado en el mundo. Gracias, Cecilia, y nos encantaría escuchar tu opinión, Yuri. La pandemia nos presentó un reto inesperado y respondimos con urgencia en emergencia, pero también detonó competencias en nuestros docentes que yo admiro y aplaudo en todo el mundo. Latinoamérica somos expertos además en hacer este tipo de respuesta, porque la creatividad se vio impulsada y potencializada al máximo en muchos de nuestros países y en muchos de nuestros docentes. Realmente yo creo que el tema de la inteligencia artificial es tomar este potencial y esta creatividad en crear resiliencia y modelos de largo plazo donde basados en metodologías, basados en la capacitación y empoderamiento de estos docentes que al final de verdad crearon modelos que yo creo que todavía no hay inteligencia artificial que pueda
sin conectividad, sin las herramientas adecuadas, crear estos ambientes inmersivos de educación que se crearon hoy en nuestros países y que están muy cerca el tema es cómo ponemos este conocimiento en sus manos para que ellos empiecen a adoptarlo, como dice Cecilia, de acuerdo a sus realidades, de acuerdo a sus culturas, de acuerdo a su propia identidad, para que con esto también este aprender en el camino y la toma de decisiones que nos representa la adopción de estas nuevas tecnologías nos lleve al siguiente escalón de evolución que no tiene que ver tanto con sí, la transformación digital nos está llevando en esa línea, pero también hoy es la transformación que requieren nuestros planes curriculares, nuestras políticas en general y que a todos los niveles, corporativo y de ministerios de educación y de instituciones educativas, pero que también nos ayude a transformar nuestros modelos en modelos de aprendizaje continuo y de evolución más rápida, más acelerada, para que tomemos decisiones que beneficien a aquellos sectores más vulnerables, que bien hablaba Cecilia, nuestros niños, nuestros jóvenes, todos aquellos modelos vocacionales profesionalizantes hoy en día que se van a ver beneficiados por esta inteligencia artificial en la educación, que tiene que ver con el empoderamiento de las diferentes competencias en cada uno de nuestros individuos y personas en el mundo para que puedan especializarse y al final sea fuente de trabajo, fuente de economías alternativas que hoy todavía estamos tratando de generar y que esto nos lleve a una mejor experiencia de que aprendamos juntos, que al final es lo que nos da la inteligencia artificial también, mucha más información para la toma de decisiones y aprender de todo lo que hemos hecho en el pasado, en el presente, para predecir un poco más dónde queremos estar. Y la UNESCO y la Organización de Naciones Unidas a nivel mundial, muchas otras organizaciones hoy quieren tener una palabra siempre con este tema de precaución porque manejamos la privacidad de la información que yo creo que se debe seguir teniendo para que la inteligencia artificial esté al servicio del ser humano y no al revés. Y bueno, con el gusto de poner en sus manos también toda esta experiencia que llevamos con organizaciones como la de Cecilia, como organizaciones como Cypher Learning, que estamos listos para apoyar estos procesos de acuerdo a las diferentes realidades. Aprendamos a aprender mejor y ese es como mi mensaje delante de la inteligencia artificial. No pensemos en máquinas, sino pensemos en cómo evolucionamos nuestros modelos curriculares, la forma en la que podemos sumar para que los procesos de aprendizaje se vayan profesionalizando todavía mucho más y llevemos a nuestros estudiantes a prepararlos para los puestos en el mundo, en esta sociedad internacional que hoy se requieren y que no tenemos para responder a estas necesidades. Muchas gracias. Claro, Yuri, la tecnología como facilitadora de estos nuevos modelos de enseñanza y aprendizaje. Excelentes aportes los de los dos y ha sido un verdadero honor tenerlos en nuestras Expert Talks. Realmente ha sido una conversación muy enriquecedora que nos muestra los beneficios de la inteligencia artificial, aplicada por supuesto con ética y con iniciativas y proyectos encaminados a crear modelos de enseñanza y aprendizaje más innovadores en pro de niños, niñas, jóvenes y por supuesto de maestros y docentes. Mil gracias de nuevo y nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Yuri, gracias, Cecilia. A toda nuestra audiencia, muchas gracias por conectarse y participar. Síganos a través de nuestras redes sociales y no se pierdan los próximos episodios de esta nueva temporada de nuestras Expert Talks. Regeneremos y coconstruyamos la educación del futuro. Soy Marta Carvajal y ha sido un gusto estar con ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad.